Buenas tardes, compañeros. Yo soy Adrián Limón. Y mi nombre es Nau Muñoz. Y este es el primer episodio del nuevo podcast titulado La Maquinaria Humana, que es un podcast que va a estar disponible un episodio semanal en el cual estaremos abordando temas distintos, desde temas científicos, filosóficos, hasta un poquito de temas más actuales y sociales, que en Instagram estaremos haciendo encuestas para saber qué temas les interesan para que los platiquemos aquí en el podcast. Este estará disponible en YouTube y en Facebook para que puedan escucharlo desde cualquier plataforma o cualquiera que les parezca. También vamos a ver si lo podemos subir a Spotify para mayor comodidad y lo puedan ir escuchando mientras manejan y así. Y pues bueno, sin más preámbulos, pues bueno, vamos a dar la introducción a este primer episodio. Para esta ocasión vamos a hablar acerca de la libertad. Y pues bueno, vamos a comentar acerca de si realmente somos libres. Y pues bueno, vamos a tener dos posturas. La primera de ellas es el determinismo y la segunda de ellas es el no determinismo. Entonces, pues bueno, sin más, damos comienzo a esta plática y pues esperemos que sea de su agrado. Pues yo siento que primero hay que comenzar hablando sobre la definición de libertad. Y para esto hay un filósofo, un filósofo, me parece que era inglés, Hobbes, que dio una definición de libertad que decía, bueno, era muy simple, pero realmente te das cuenta de que es una definición muy completa, porque decía que libertad es ser libre, es hacer lo que uno quiere hacer. Y él definía la libertad como en varios aspectos: libertad de acción y libertad de voluntad. Entonces, él explicaba como la libertad de acción al Estado, o sea, a qué acciones podías hacer y qué acciones no podías hacer. Y ahí empieza la primera dinámica: ¿qué tipo de Estado favorece la libertad? Aunque bueno, ahí creo que también hace falta, para agregar a esa definición, pues es estar, o más bien, es estar no sometido a la voluntad de otra persona, ¿no? Creo que en muchas situaciones como que se llevan a cabo este tipo de circunstancias en las cuales una persona es forzada a hacer otra cosa. Y pues bueno, aquí pues también no habría como tal, o no estaría actuando este concepto que nosotros hemos introducido como libertad, ¿no? Y pues, que bueno, que creo que aquí también tenemos que añadir que no hay ninguna obligación o algún deber de por medio en el que esté influyendo en el actuar de esa persona, ¿no? Sí, es que de hecho es un tema bien complejo, porque si dividimos la libertad en esos dos aspectos, o sea, en el aspecto uno de la libertad de acción y el otro que abordaremos en la segunda parte del podcast, que es la libertad de voluntad, te preguntas si tú realmente eres libre de hacer lo que quieres, porque técnicamente el Estado siempre te está prohibiendo hacer cosas. Pero también es cierto que si el Estado no prohibiera estas cosas, es muy probable que tampoco serías libre, porque realmente habría sujetos que fueran libres en su totalidad y otros que no serían libres en lo absoluto, porque no habría ningún tipo de regulación. Es decir, yo creo que no existe una libertad de acción absoluta, pero no sé, ¿tú qué piensas? ¿El Estado es necesario para que exista libertad? Creo que es un tema muy complejo, ¿no? Y creo que como ejemplo pues podemos tomar al país que se dice el país más libre del mundo, ¿no? Estados Unidos. Creo que por un lado, o sea, bueno, hablando desde mi experiencia personal, se me hacía como que bastante curioso, ¿no? Y a la vez a lo mejor un poco irónico el hecho de que el país que se dice el más libre del mundo pues tenga muchas restricciones con sus ciudadanos. De hecho, Y estas restricciones, el dato lo voy a dejar sobre la mesa, de que la población carcelaria más grande que hay en el mundo, o sea, el país con más porcentaje de población en la cárcel, porcentaje, porque población absoluta depende de cuánta gente vive en el país, es Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos es la mayor cantidad de gente, de ciudadanos americanos que están en la cárcel. Pero continúa con tu punto. Sí. Y pues bueno, como venía diciendo,
Creo que en Estados Unidos, dependiendo del lugar en el que te encuentres, existen como que muchas restricciones dependiendo del lugar. Me explico. Algo bueno, que a lo mejor ahí fue un choque cultural, pues es el cruzar los semáforos, que aquí idealmente también deberíamos de cruzar por las zonas marcadas en los semáforos, las zonas de cruce, en el crucero. Y allá en ciertos condados eso estaba visto o era visto como ilegal, ¿no? Y pues bueno, ese tipo de cosas como que sí te ponen a pensar, ¿no? O sea, si realmente son el país más... O sea, sé que es una nimiedad, pero creo que el ejemplo sirve para ilustrar el punto al que voy. De que creo que tiene muchas restricciones a pesar de lo que dicen, ¿no? O de lo que sienten tener como país. No sé si me voy a entender con esto. Es que está raro, o sea, porque entramos en un tipo de paradoja, porque ¿En curiosamente qué o sentido? irónicamente resulta ser que entre más restricciones haya, más libertad aseguras, y entre menos restricciones haya, al parecer hay menos libertad. Y te pongo, o sea, si seguimos con la línea de Estados Unidos, que no nos vamos a poner a hablar ahorita sobre si el intervencionismo de un país de primer mundo sobre otro de tercero está correcto o no. Este, generalmente Creo que bajo llegaban, ningún punto es correcto. Bueno, no sé. Es o que sea, sí yo es algo siento que también no es como que muy correcto, complejo. pero a lo que voy con mi punto es que el pretexto de los americanos de estadounidenses, porque usar americanos es racista, creo, de los estadounidenses de invadir otros países es llevarles la libertad. Y a veces suena un poco cliché, pero te pones a ver situaciones de cómo estaban los países antes de la intervención norteamericana. Y muchas veces eran países en donde había violaciones de los derechos humanos muy, muy graves por parte de sus regímenes. O sea, pues tenemos el ejemplo de Libia y Muammar Gaddafi, creo que se pronuncia así. No te Y vayas tan lejos, incluso en América Latina con las intervenciones en Nicaragua, sí, o sea, eh, nos podemos poner los El gobiernos, Salvador. o sea, los sandinistas daban libertad a sus ciudadanos. ¿Los quiénes, perdón? Los sandinistas, ¿eran los sandinistas contra quién? Los de El Salvador. La verdad no recuerdo cuáles eran los grupos que estaban allí en conflicto, Pero es sinceramente. fácil decir, los comunistas contra Estados Unidos, los comunistas latinoamericanos le daban libertad a las personas, porque yo sí considero que no. Habría que abrir un debate si los salvadoreños tienen más libertades ahorita con un gobierno liberal que Que con con... un gobierno más Ajá, conservador. sí, porque ese es como el argumento. O sea, en Libia tampoco había muchísimas garantías, o sea, por las características del país, y las características de su líder político, también tenían muchos problemas, a nivel de mujeres y niños en sus Ujú. libertades. Los niños eran obligados a entrar a las Fuerzas Armadas y las mujeres, pues sabemos cómo son tratadas las mujeres en Medio Oriente. Entonces, Aunque creo que hay grados. eh, en ese punto que tocas con respecto a las mujeres, siento que hay grados de libertad en el cual pues los gobiernos eh, le dan, en este caso, a sus mujeres. Porque bueno, conozco el caso de países como Arabia Saudita, en el que por ejemplo todavía se siguen, o sea, las penas que se les dan a las mujeres, pues no se comparan en nada a la pena que pudiera llegar a tener un hombre por una determinada acción. sí, Aunque y, creo que, aunque creo que hay países musulmanes que sí tienen más libertades y a lo mejor también pueda ser que allá haya una influencia por parte de, del oeste, o sea, de con nosotros, en el sentido de que a lo mejor países que están más cercanos a nosotros tienden a adoptar ciertas ideas, como por ejemplo el caso de Egipto, donde si bien si bien a lo mejor no es como algún país de Europa o de América del Norte, América Latina, bien sí hay un poco más de libertades en comparación con por ejemplo, Arabia Saudita. sí, es que también, o sea, para el concepto de libertad de acción, también hay que meter mucho la cultura, porque
nosotros nos escandalizamos muchísimo en ese aspecto, porque a pesar de que México históricamente ha sido un país machista, y hay que decirlo como es, nos escandaliza aún más el nivel, no sé si llamarle machismo, porque tiene mucho que ver con sus costumbres y culturas que yo sinceramente no conozco y no comparto. Pero también hay que poner eso, porque a lo mejor sí, los gringos invaden estos países árabes diciendo que buscan libertad disfrazada de petróleo para los pobladores, pero pues al final de cuentas la libertad que están buscando es para el concepto de los americanos de libertad. Bueno, y que creo que ahí tocas otro punto importante en el concepto de libertad. O sea, creo que desde el punto de vista estadounidense el hecho de tener más recursos constituye un estado en el cual puedes darte más libertades, entre comillas, en el sentido de que, o sea, incluso esto lo podemos poner como ejemplo con las clases sociales, ¿no? El hecho de que clases sociales tengan mayor poder económico, pues se dan más libertades, ¿no? Sí. Puedes gastar más, ¿por qué? Pues porque tus ingresos te lo permiten. Y pues bueno, si esto lo comparamos con las clases bajas, pues este no es el caso, ¿no? En esas personas creo que tienen menos libertades, en el sentido de que, por ejemplo, no te puedes, o no se pueden dar el lujo esas personas por ejemplo, viajar al extranjero. ¿Por qué? Pues porque primero tienes que suplir necesidades básicas, Sí. que pues en este caso sería comida, vivienda, salud, que pues bueno, creo que también por ahí va, o en este caso la sociedad actual como que también va en función de eso, ¿no? Como en función del poder socioeconómico tienes más o menos libertades. Sí, es que de hecho es un tema también muy complejo, porque, por ejemplo, te pongo algo tan sencillo como qué quiero estudiar. Quiero estudiar, no nos metamos todavía en por qué quiero estudiar lo que quiero estudiar, que eso es tema para la segunda sección, pero digamos, quiero estudiar ingeniería. En México pues es complejo estudiar, no mucha gente, yo creo que no mucha gente tiene el privilegio de estudiar, no debería ser un privilegio, pero lo termina siendo. Pero te vas a Estados Unidos, donde se supone que es el país de la libertad, y te das cuenta que estudiar es más difícil que aquí. O sea, la gente que tiene mucho dinero puede estudiar lo que quiera, porque ya en cualquier lugar que él quiera. O también alguien muy dotado, alguien muy inteligente, digamos, en inteligencia artística, en inteligencia deportiva o en inteligencia matemática, lógico-matemática, lo que consideramos occidentalmente como genios. Ellos también tienen muchas oportunidades, ellos pueden elegir lo que quieran estudiar. Pero el 98% de la población restante, o toda la gente que no es ni muy rica ni muy lista, pues al final de cuentas no te puede pagar una escuela con lo que cuestan, ¿sabes? O sea... Y deja de eso, o sea, no te vayas a instituciones privadas como, no sé, el MIT o Harvard. Incluso las universidades, o como ya les dicen los college, que bueno, es diferente a las universidades. El condado, ¿no? O sea, las que se supone que son las públicas, entre muchísimas comillas. Aún así terminan siendo bastante caras. Comparativamente hablando aquí en México, y creo que ese caso lo podemos, o bueno, más bien conozco de casos en otros países que se dicen del primer mundo, como es el caso de Corea del Sur, en donde pues también la educación superior pues es bastante cara. Y no sé, bueno, como que siento que a lo mejor se replica un poco la situación o lo que sucede, aunque no lo conozco tanto como conozco la situación en Estados Unidos, que aún así no la conozco tanto como conozco la de aquí de México. Creo que sí es una constante en los países que tienen mucha influencia, en este caso estadounidense. Es que está compleja, porque aquí nos metemos a un debate entre los dos sistemas económicos más populares, si quieres verlo así, el capitalismo contra el comunismo, ¿no? O sea,
No voy Pero a decir que el creo comunismo que ahí lo funciona, estamos viendo como... ¿Perdón? pero, o sea, no, pues, deja de desarrollar mi punto. Va, va, va. En este mismo punto de la educación, este, se supone que en ambos estados debes garantizar hasta un cierto nivel de educación gratuita para todos tus pobladores. Este, Ujú. pero te pongo, por ejemplo, dos casos muy contrarios que existieron el siglo pasado: Estados Unidos contra la Unión Soviética. En Estados Unidos pues estaba la situación que ya conocemos y que sigue siendo prácticamente la misma hoy en día, de ok, quieres ser ingeniero, pues paga para ser ingeniero. Que no tengo dinero, pues ni modo, no eres ingeniero. Ahí hay libertad de acción. Lo dudo, porque al final de cuentas no es como que seas libre de hacer lo que puedas, haces lo que puedes, no lo que quieres. En tanto que en el O no te bloque vayas tan comunista, lejos. No te vayas tan lejos. O sea, por ejemplo, en las comunidades rurales aquí en México, pues muchas veces es bastante complicado para las personas poder acceder a la educación universitaria y pues simplemente se tienen que quedar con educación técnica, eh, que pues muchas veces pues sí se les es proporcionada. sí, Y en esos casos pues terminan siendo técnicos y a lo mejor esas personas quisieran estudiar otra cosa, pero sus condiciones no se los permiten exacto. o no se los ¿Cuál es permite. la constante aquí? La falta de dinero. O sea, el dinero es lo que mueve aquí todo el capitalismo. Tanto el Ahora, dinero como la infraestructura, o sea, mm, ¿cómo decirlo? O sea, es necesario que, por ejemplo, en esos lugares, o bien haya instituciones de educación superior, o bien haya transporte público eficiente que le permita a las personas desplazarse a los centros educativos. y aún así sigue habiendo mucha constante de dinero, porque, o sea, puedes ir a la escuela, pero mucha gente no va a la escuela porque no, o sea, puede ir a la escuela, es gratis, pero no puede ni pagar los útiles, di que se lo regalan, ok, No. pero si él va a la escuela, su familia no come, o Ujú. sea, pierden una mano. En tanto, era lo que voy, con un sistema comunista te obligan a estudiar lo que el Estado le convenga que tú estudies según tus habilidades. Libertad de acción Ujú. tampoco, pero al menos te garantizan una educación superior. Yo siempre pongo en este caso, sin defender ninguno de los dos sistemas y sin ponerme a discutir cuál de los dos funciona mejor, porque bueno, es claro que el capitalismo ganó la batalla de la Guerra Fría. Este, Pongo el ejemplo de Yuri Gagarin, el primer hombre Ujú. que llegó al espacio. Eh, hay muchos documentales. Los occidentales generalmente dicen que era un alcohólico, empedernido, que se murió por borracho. Los soviéticos, los orientales dicen que era un héroe. Total que nunca vamos a saber cómo él era realmente. Pero, Pero ¿sabes? Ahí yo en pienso su que... pasado, ¿qué era? O sea, sus papás eran recolectores de papas en una granja bastante pobre de Rusia. Mi pregunta aquí es, ¿el sistema educativo capitalista hubiera permitido que él fuera ingeniero y llegara al espacio? Yo lo dudo mucho. También es cierto que él llegó al espacio porque era muy pequeño, o sea, también su estatura le ayudó muchísimo para que cupiera en la cápsula. En esa cápsula no cabía un ruso promedio de 1,90. Ujú. Pero es cierto que yo veo que las posibilidades de que una persona de tan escasos recursos llegue a sobresalir es muy difícil. Que no digo que no pase. Tenemos aquí el ejemplo del mexicano Hernández, que llegó al espacio también siendo hijo de recolectores de huertas, de inmigrantes ilegales, y llegó al espacio. Pero yo creo que Aunque niveles yo de siento que dificultad, son muchas... yo siento que son muchas las circunstancias que influyen en que una persona pueda realizarse y hay muchas otras circunstancias que evitan que esto suceda. A lo que voy es de que puedes hacer todo lo que, o sea, puedes hacer todas las cosas bien para lograr tus objetivos y aún puedes fracasar. ¿Y sí. a qué se debe esto? O sea, creo que hay cuestiones que están muy por encima de nuestro control, que pues simplemente no podemos controlar, que como le quieras llamar, azar, destino, lo que sea. Es que de hecho ese eh, complejo del azar, ese concepto no complejo, concepto del azar, determina que no hay libertad. Porque tú controlas el azar, no. Y eso te lo ponen, hay un concepto muy padre aquí, desde la lotería, no tanto, la lotería genética sí, pero la lotería que tienes al momento de nacer. Lo voy a poner con un ejemplo como
obviamente no es certero, es una metáfora de dónde te Ujú. avienta la cigüeña. O sea, porque te pudo haber aventado en una situación de primera clase social, de mucho dinero, pero también te pudo haber aventado a una clase precaria. O sea, es una lotería. ¿Y qué determina dónde naciste? Pues realmente es el azar. Y desde ahí tú controlas el azar, pues no. Entonces, desde ese punto de vista del azar, yo siento que no existe la libertad de acción. Porque puedes querer lo que quieras, pero lo vas a poder hacer depende de tus condiciones. Y que tus condiciones estén... O sea, obviamente si eres pobre puedes escalar y llegar a ser rico. Muy difícilmente, menos del 1% de los pobres lo logran, pero puedes tener esa posibilidad entre muchas comillas, pero Ujú. no sé, te termina muchísimo eso. El privilegio, es un privilegio nacer donde naciste, dependiendo, ¿no? O sea, yo siento que es un privilegio los que nacieron en una clase alta, que no fue su culpa, o sea, no es culpa ni de los que nacieron pobres nacer pobres, ni de los que nacieron ricos Ujú. Sí, nacer sí, sí, ricos. completamente. Y acá hay otro concepto bien, no Que creo sé, que creo que ahí como lo mencionas, es como si al momento de nacer tú tuvieras distintas herramientas, ¿no? Y con base a las herramientas con las cuales cuentes, pues vas a poder realizar ciertas cosas, ¿no? es el potencial, ¿Cuáles ¿no? serían estas herramientas? Hay que Eh, combinar el potencial genético que tienes con herramientas. O sea, Ujú. Sí, o sea, no puedes, o sea, no le puedes atribuir todo al azar. o bien a las herramientas o bien en este caso, como lo mencionas, el potencial genético. Creo que hay otros factores que también influyen en esto, ¿no? Yo creo que habría, no sé si exista la verdad, pero un experimento social muy interesante que se podría hacer sería dos gemelos que se supone que tienen la misma carga, dos gemelos monocigotos, los que están en la misma bolsa, que son idénticos y que tienen la misma carga genética. Ujú. A grandes rasgos, sí hay diferencias, pero a grandes rasgos la misma carga. Uno ponerlo en una familia adinerada, muy adinerada, con todo lo que el Como que te dinero corto. puede comprar, y el otro ponerlo en una clase humilde, con menos recursos, con menos herramientas, como dices tú, y ver cuál es el resultado. Ver a 30 años qué fue de uno y qué fue de otro. Porque primero te podrías ir con la finta, ¿no? Pues el rico se hizo más rico y el pobre se hizo más pobre. Pero no es necesariamente, ¿sabes? Porque cuántos ricos no hemos visto que nacen con todo y terminan en la ruina porque le entraron a la droga, porque tomaron malas decisiones, porque entraron a los vicios, a los abusos. Y cuántos pobres hemos visto que con mucho trabajo llegaron a ser los más grandes. Tampoco determina mucho. Pero yo creo que aquí lo que determina es el Pero nivel de bueno, no sé, dificultad de tu vida. es que siento que también hay una narrativa, o sea, creo que sobre todo en las clases humildes y en la clase media, siento que está como que muy propagada esa idea de que Es mientras pobre más el te que quiere. esfuerces, no, bueno, va relacionada, pero a lo que voy es de que, eh, o sea, creo que entre la clase humilde y la clase media está muy difundida la idea de que mientras más te esfuerces, más lo vas a lograr. Y es muy probable que no. Ese no siempre es el caso, o sea, ¿cuántas personas no ves que trabajan en empresas multinacionales, que trabajan 12 horas al día y que aún así muchas veces no les alcanza? O sea, creo que eso no siempre aplica. Sí, o sea, es como, O sea, yo y no creo es que la porque, idea, ¿cómo se dice no es esta porque sean palabra? los peones. Es lo que el capitalismo te vende, que vas a tener Ajá, una sí, sí, sí. posibilidad real, que muchas veces no existe. Ujú. Porque Sí, es correcto. el dato duro. De los que nacieron pobres, menos del 1% se hizo rico. Sí, o sea, realmente la probabilidad, o simplemente no te vayas a la clase rica. O sea, creo que se vuelve bastante complicado ascender en la escala social. Sí, de hecho, Independientemente, o estadísticamente sea, lo más probable es que te mueras como naciste. ajá, o que incluso caigas más abajo. Ajá, o sea, lo que Aunque defienden bueno, no sé mucho si, es ese pedacito, ese 1% de posibilidad y 99% de fe, es lo que defienden o lo que se defiende del capitalismo, que te da esa posibilidad, porque en el comunismo ujú, estás atado, vas a, en el,
no tanto en el comunismo, sino, pues sí, ponlo que en el comunismo era más de tiempos de la Edad Media, que tú naciste peón, moriste peón. No hay ninguna posibilidad de que avances, así te jodiste, así la voluntad divina en la Edad Media, la voluntad del Estado fue que tú estuvieses aquí y así vas a estar para siempre. Que creo Yo que, creo bueno, que ahí, para ahí el me, humano es eso me, mejor ese porcentaje de imaginarse que realmente puedes salir a conformarte a como estás, porque el humano por naturaleza siento que es ambicioso, casi siempre. uh-huh. Sí, que creo que ahí podemos trabajar otro ejemplo, que aún continúa en nuestras días, o sea, no nos vayamos a la Edad Media. En la India, por ejemplo, siguen existiendo sistemas de castas. ¿Qué quiere decir esto? De que hay personas que se encuentran en lo más alto de la jerarquía social y otras que se encuentran realmente en lo más bajo, o sea, personas a las que solamente se les está destinado ciertos trabajos, como, no sé, eh, personas que se encargan a la limpieza del drenaje, eh, o ese tipo de actividades que comúnmente, o más bien, que son desagradables, pero pues que alguien las tiene que hacer. Es que de hecho ese es un tema complejo, ¿eh? ¿Por qué? No, y O sea, espera, ¿por qué a lo que decidimos voy, que una labor deja es... terminar el punto. Ah, bueno, sí, perdón. Sí, no te preocupes. A lo que voy es de que, o sea, conectándolo con el concepto de libertad de acción, creo que aquí tampoco habría como que mucha libertad. ¿Por qué? Porque tu libertad a lo que puedas llegar a acceder va a depender del lugar en donde hayas nacido. Ajá, por ejemplo, a los que les Entonces, tocó trabajar en el drenaje, ¿cuál es su libertad de acción entre comillas? Ir a trabajar a limpiar o no. Si trabajas, tienes dinero y puedes seguir existiendo tú y los que dependan de ti. Si no vas a trabajar, muy bien, en teoría no hay consecuencias, nadie va a irte a golpear porque no fuiste a trabajar. A lo mejor en la India sí, pero en teoría no debería haber ninguna consecuencia. Pero la consecuencia que habrá, o sea, indirectamente, que no te la va a poner el Estado, ni tu empleador, ni nada, va a ser que te vas a morir de hambre, porque no vas a tener cómo generar recursos. Y aquí viene otra pregunta, ¿la libertad de como que acción existe teniendo en cuenta que en el capitalismo tienes que ser rentable? es que ese es el detalle, o sea, siento que a lo mejor ahí también estaría interesante en podcast más posteriores hablar del ingreso básico universal. Creo Si que debería existir o no, porque está muy complejo el tema, porque hay países que curiosamente tienen los niveles más bajos de pobreza y no existe ese ingreso o ese salario mínimo. uh-huh, que es que, o sea, creo que por default, por así decirlo, o de manera predeterminada, un ser humano debe de contar con algo, con ¿no? las Por ser necesidades humano. básicas cubiertas. O sea, simplemente por el hecho de ser humano. ¿A qué voy? Y a lo mejor nuestros podescuchas me tacharán de comunista o socialista, pero créanme, no va por ahí. O sea, que creo que sí debe de haber, o sí deben de estar cumplidas esas necesidades, ¿no? A lo que voy. Vivienda, salud, educación, comida. Sí. Y creo que una vez cumplidas estas necesidades, creo que al individuo se le dan más libertades de hacer lo que va a parecer que estoy haciendo comercial de Mattel, pero Lo que o sea, quiera hacer. ajá, como una Barbie Girl. Es que Creo eso que está complejo porque ¿qué sistema te da en teoría, ojo, en teoría, no en la práctica, todas esas cosas? ¿Quién te da la comida ya en la mesa? ¿Quién te da ya el vestido? ¿Quién te da la educación? o sea, ¿Quién te da la no estoy salud? hablando de que No, o sea, literalmente te pongan el plato, no, o sea, sino estoy que hablando quién te da como, quién se supone que, o sea, la teoría comunista habla que el Estado tiene que darte todas esas ajá, o sea, necesidades mínimas que todo humano, por ser humano, merece tener, por simplemente ser humano. Y a partir de ahí la lógica de la libertad comunista es que una vez que tú ya tienes todas las preocupaciones que realmente impedirían o que afectan tu supervivencia, es decir, una vez que tu supervivencia ya está dada por sentado, entre comillas, ya puedes avanzar o sobresalir. O sea, ya puedes ser algo más.
porque ya no te preocupas qué vas a comer. Y en el capitalismo también se da. Muchas personas, incluyéndonos, yo creo que por el simple hecho de tener los medios para poder hacer un podcast, está claro que tenemos los medios para decir o tener la seguridad o ni siquiera preocuparnos de que vamos a comer mañana. Y hay otra gente que no, o sea... Sí, completamente de acuerdo. Aunque la bueno, pregunta es ahí justo, poniéndolo... o sea, ¿yo quién soy? ¿Por qué yo tengo este privilegio y por qué mi otra persona, mi compañero, no? Y aquí viene otra vez en el capitalismo el mismo argumento, porque tú peleaste por eso, porque tus ancestros pelearon por eso. Él se conformó a estar donde estabas y Pero no. Pero no creo que sea así. O sea, no es así. O sea, creo que es una ideología que nos ha vendido creo que es una ideología que nos ha vendido el capitalismo de que... Es el sueño americano. Ajá, o sea, y creo que también por otro lado, o sea, comparando lo que comentabas acerca del comunismo, nuevamente, no soy comunista, pero es como que para contraponerlo con el capitalismo, creo que también el modo o el estilo de vida capitalista no nos da a todos en el planeta Tierra para tener todas las libertades. En el supuesto de que todos viviéramos como las personas más ricas del mundo, no nos alcanzaría a 8,000 millones de personas con los recursos actuales del planeta Tierra para vivir de esa manera. A todos no nos alcanza. Es que de hecho ahí nos metemos en otro tema, porque para mí la igualdad es imposible de alcanzar. Sí, o sea, me gustaría que tuviéramos habitantes. Nos acabamos los recursos de la Tierra en que el 2020 fue en medio año, ¿no? En cubrebocas. En agosto, algo así, ya nos habíamos acabado los recursos de la Tierra que produce la Tierra en un año. Desde ese punto va a haber gente que tenga el privilegio de tener todo y va a haber gente que va a tener el privilegio de hacer nada. Y entre más población haya, o sea, ya estamos muy lejos del punto en el cual era físicamente posible que todos tuviéramos lo mínimo o que todos tuvieran lo mismo. Es imposible. Ya llegamos a un punto que no hay partido. O sea, la única forma de regresar, ¿cuál es? El exterminio masivo de la gente, porque... Como que te cortaste. No, te digo que llegamos a un punto en el cual ya es imposible asegurarle a todos tener los mismos bienes materiales. Ya no es posible. Ya. Sí, completamente. No hay, físicamente no existe la posibilidad. Y... Sí, o sea, por ejemplo, es bastante ahorita complicado. Todos tenemos el teléfono, casi todos, pero va a llegar un momento en el que fíjate que hasta el teléfono va a llegar a ser un privilegio más grande del que hoy en día es, porque los compuestos electrónicos cada vez necesitan materiales más difíciles de conseguir y va a llegar un momento en el que escaseen, su precio se dispare y vaya, va a haber mucha gente que no va a poder pagarlo. Creo que ahí también teníamos que sentirnos como que agradecidos porque, o sea, el simple hecho de nosotros tener estos aparatos mediante los cuales estamos haciendo el podcast, pues ¿qué constituye, no? Que niños en África tengan que conseguir los metales raros para que estas cosas funcionen. Que en Bolivia... Ajá. Que en Bolivia la gente en las salinas tenga que conseguir el litio para las baterías. Ajá. No sé, sí es algo bastante creo que pegan muchos puntos. Sí, y ahí te das cuenta que no existe, o sea, por ejemplo, nosotros tuvimos la libertad de decir, oye, grabamos un podcast, tengo ganas de grabar un podcast. Oh, yo también, tenemos la libertad de hacerlo, porque no hay nadie que nos lo prohíba. O sea, nadie le están prohibiendo, o sea, vivimos en un estado en el cual se supone que hay libre difusión de ideas, que no tanto porque, bueno, de ahí puedes ver cuántos periodistas se matan en México, pero entre comillas hay libertad de opinión. Y dijimos, ok, queremos dar nuestra opinión sobre temas variados, tengo ganas de hacer un podcast, vamos a hacer un podcast. ¿Cuántas personas en el mundo, aunque tengan ganas, no pueden hacer un podcast porque no tienen una computadora, porque no tienen un micrófono, porque no tienen internet? Sí, o sea, creo que son... La libertad de acción no existe, o sea, prácticamente venimos a que determinísticamente te tocó nacer ahí y gracias a eso tienes tu grado de libertad. Si hubieras nacido en África, muy probablemente tendrías una libertad nula de acción. ¿Qué podrías hacer? Creo que, bueno, ahí a lo mejor me metería a terrenos más
de la física que cuestiones sociales, pero con respecto a lo que comentabas del determinismo, o sea, desde los siglos XVIII, e incluso desde antes, o sea, se tenía la idea de que los físicos de ese entonces tenían la idea de que vivimos en un mundo determinista. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo conozco la posición de una partícula, puedo conocer, eh, puedo conocer su estado en el futuro, o lo puedo calcular, ¿no? Y lo que ellos argumentan es que si hubiera una computadora lo suficientemente poderosa o un ente lo suficientemente poderoso para calcular esto, pues podría predecir el futuro. Que creo que, bueno, ahí creo que me estoy metiendo en un tema que a lo mejor no tengo mucho conocimiento, pero... Sí, de hecho estamos entrando ahorita, sin querer queriendo, a la fase 2 del podcast, que es la libertad de voluntad. ¿Realmente eres libre de pensar qué quieres? Y me explico, o sea, mucha gente a lo mejor no llevó clases de filosofía en la prepa o en algún momento de su vida y va a decir, ¿qué es la libertad de voluntad? La voy a poner con un ejemplo. Todo mundo, o casi todo mundo, conoce a Sigmund Freud, el psicoanalista, un psiquiatra, me parece que era alemán, ¿no? O Freud. Sí, bueno, era un psiquiatra del siglo XIX, que todo el mundo lo conoce por el psicoanálisis, ¿no? Pero él también se interesó un poquito por esa pregunta, porque además de psiquiatra, aunque oficialmente no era filósofo, también era filósofo. De hecho, la psicología nació como una rama de la filosofía. Entonces él se preguntó si el humano realmente era libre. Hizo un experimento bien sencillo. Sencillo para sus habilidades. Él pues inventó prácticamente la técnica de hipnosis, que sí funciona, está científicamente comprobado que funciona, nadie sabe cómo, esa es la diferencia, pero sí funciona, lo pongo desde ahorita, sí funciona. No en todos los pacientes, pero en algunos sí funciona más bien. Hipnotizó a uno de sus pacientes y ya no sé cómo llamarlo, trance, estado hipnótico, como le quieran llamar. Usted estaba dormido y escuchando las órdenes de Freud. Y él dijo, cuando te despierte, vas a seguir hablándome sobre los problemas con tu madre. Con Freud siempre eran problemas con la madre de las personas, siempre era la causa de todos los males con él. Y cuando toque 3 veces la puerta, cuando aplauda 3 veces, tú vas a abrir la ventana. Entonces siguió la terapia de hipnosis y llegó el momento en el que despertó al paciente y se puso a platicar con él. ¿Qué es lo que pasó? Que el paciente sí empezó a hablar sobre los problemas que tuvo con su madre. Primero, y segundo, que Freud en determinado momento durante la plática decidió aplaudir 3 veces. ¿Qué hizo el paciente? Se levantó y abrió la ventana. Y Freud le preguntó... Básicamente siguió las órdenes de Freud. Le preguntó primero, oye, ¿por qué abriste la ventana? Y el paciente contestó, es que sentí calor, el aire lo sentí un poco estancado, quería aire fresco. Y aquí él probó o él metió una nueva teoría filosófica determinista, o sea, una forma de explicar el determinismo, en decir que en realidad no somos libres, o sea, no hacemos lo que queremos porque lo queremos, o sea, ya estamos destinados a hacer lo que hacemos, está determinado, pero los humanos nos inventamos una narrativa por encima, una historia, para poder vivir con esa realidad. ¿Por qué? Porque si nosotros supiéramos que todas nuestras acciones ya están determinadas, que ya vamos a hacer esto porque lo vamos a hacer, porque desde el momento de la gran explosión se determinó que yo hoy, 5 de enero del 2021, iba a grabar este podcast a las 8:30 de la noche, pierde sentido la existencia. ¿Por qué existo? ¿Para qué existo? Entonces, ahí creo que se crea como... Déjame terminar. Esa narrativa, ¿no? Como que le da el significado a su vida. Exacto, se crea esa narrativa. En el paciente, la narrativa que le dejó vivir sin este vacío existencial fue, me dio calor. La pregunta es, ¿realmente tenía calor o fue una orden de Freud? ¿Realmente quería hablar sobre los problemas con su madre o fue una orden de Freud? Cuando nosotros nos despertamos todos los días
y digo, hoy quiero desayunar cereal, ¿realmente quieres desayunar cereal o hay algo? Tu cuerpo necesita cierto carbohidrato, cierta sustancia, y eso te está diciendo que desayunes cereal, y la narrativa que te inventas es que hoy amanecí con ganas. Es que ahí está como que la idea de que somos autómatas, ¿no? Y que simplemente, o más bien, obedecemos la voluntad de nuestros centros de control, dígase hipotálamo, dígase otras zonas reguladoras del sistema nervioso central, y que bueno, ahí creo que, bueno, me voy a regresar un poco a lo que comentabas, ¿no? De que decías de que si todo está predeterminado, pues nos inventamos una narrativa, que ahí me recuerda mucho a la leyenda de Édipo, ¿no? O sea, creo que sí es algo como que bastante desesperanzador saber de que ya todo está predestinado y que lo que ya está predestinado pues sea un futuro así de culero como el de Édipo, ¿no? Que Por si termina quieres matando contar a la su leyenda, papá. creo, por si alguien no la conoce. Bueno, pues básicamente no recuerdo muy bien cómo va, pero Édipo fue separado de sus padres al momento de nacer. Y pues bueno, básicamente se le dijo que en un futuro pues él iba a terminar matando a su padre y pues más bien, casándose con su madre. Entonces pues bueno, llegó un punto en el que Edipo regresa al lugar donde nació, tiene un altercado con un hombre, en este altercado pues este hombre muere, y pues bueno, después de tiempo se da cuenta de que el hombre al que mató fue su papá, y pues se termina casando con su propia madre, ¿no? Y pues bueno, creo que esto tendría implicaciones bastante profundas. Y bueno, también me gustaría como que remontar a las primeras apariciones o las primeras menciones del libre albedrío, ¿no? Creo que fue algo que surge, si no mal recuerdo, con Santo Tomás de Aquino, con Descartes, fue Por con ahí, uno de ellos dos, sí, por ahí fue la época más o menos. en donde pues básicamente se decía de que por qué existía el mal. Y Y es aquí una pues bueno, paradoja bien cabrón, porque esa paradoja tumba toda la lógica del Dios católico. ajá, o sea, Si de el que mal, si como hay... el mal existe porque Dios lo deja, entonces no es bueno, y el mal existe porque Dios no lo controla, entonces no es no es omnipotente. omnipotente. Ajá, y eso como que va directamente a atacar a los dogmas de la fe, bueno, en general del cristianismo, ¿no? Entonces, pues es cuando se introdujo este concepto, ¿no? Del libre albedrío, de que sí, o sea, Dios es omnipotente y en su omnipotencia nos permite actuar en libertad. Y en ese actuar en libertad, pues nosotros podemos decidir entre actuar de buena manera o actuar de mala manera. Exacto. Y que bueno, esto ha venido desatando pues debates bastante interesantes a lo largo de la historia. Y pues bueno, uno de estos ejemplos fue este experimento que comentas de Freud, y un poco más contemporáneos a nosotros existen múltiples experimentos en la neurociencia que están como que tratando de investigar esta cuestión. Creo que otro de los experimentos más famosos es el experimento de Libet. Si no mal recuerdo fue en los 70s, 80s. ¿Cómo es ese experimento? Básicamente lo que Libet hacía es de que, pues bueno, en todo momento los pacientes tenían electrodos de registro en su cuero cabelludo, se les estaba haciendo un electroencefalograma, y pues bueno, básicamente se les decía que se les pedía a los pacientes que, si no mal recuerdo, que levantaran el brazo cuando quisieran levantarlo. Simplemente era eso el experimento. Sí. Y pues bueno, ¿qué fue lo que encontraron en los registros electroencefalográficos? Que, si no mal recuerdo, antes de que la persona flexionara el brazo, bueno, aquí se me olvidó comentar algo, que también tenían electrodos de registro en la muñeca, tenían un electromiograma en el cual pues estaba registrando la actividad muscular. Sí. Y pues bueno, también se les preguntaba a las personas en qué momento sentían que esa decisión era consciente. Uh-huh. Y lo que vieron es de que
en el electroencefalograma se identificaba una onda 200 milisegundos previos a que se tuviera una ¿Idea? una respuesta muscular. Ah, ok. Y me parece que la respuesta consciente se daba unos cuantos milisegundos antes de la respuesta muscular. Entonces, o sea, ya muchas estaba personas... decidido. O sea, Ajá, ya estaba decidido que tú ibas a querer levantar el brazo y que tú ibas a levantar el brazo. como que se cortó de nuevo. Ah, te digo que ya estaba decidido que tú ibas a levantar el brazo. Ajá. O sea, se tomó la Bueno, decisión, eso fue y lo luego que... tú fuiste consciente de la decisión y luego hiciste la decisión. Ajá, eso es lo que argumentaban. Y bueno, ya después de esto vinieron otros estudios, hubo revisiones de estudios de Libet y se dieron cuenta, bueno, a través de otras metodologías, se llegó o más bien se ha visto de que sí, o sea, lo que se captó bien pudiera ser como que una decisión bueno, entre comillas, es una decisión que nuestro propio cerebro origina y que tenemos un tiempo en el cual nosotros podemos decidir en base a esa decisión, valga la redundancia, de decidir si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. Ajá. Es como un periodo de ventana en el que podemos o bien continuar con esa decisión que ya se tomó o bien declinar esa decisión que hemos tomado. Y aquí viene otra pregunta, o sea, aquí viene como otro aspecto para analizar del experimento. ¿El paciente le dieron deseos de levantar el brazo genuinamente o porque le dijeron que cuando levantes el brazo, levántalo? O sea, cuando tengas ganas. Porque ahí estás metiendo un sesgo. Es que ese es uno de los problemas de que... Ajá, ese es uno de los problemas que tienen este tipo de experimentos, de que pueden introducir ciertos sesgos y pues no tener como tal... Ajá, y pues no tener los resultados o más bien estar midiendo otra cosa de la que tú crees estar midiendo. Sí, y un poquito retomando el tema este que pusiste sobre la mesa, sobre las partículas, o sea, sobre la física, que ya estaba determinado desde el Big Bang prácticamente todo lo que iba a pasar. Pongo que a veces esa idea nos parece muy ajena, ¿no? Porque tienes que imaginarte algo que pasó hace 14,000 billones de años y tal, pero yo te lo pongo muy, muy simple, un ejemplo muy sencillo. O sea, cuando un paciente o una persona tiene diabetes y él no lo sabe, inicialmente empieza a comer mucho azúcar o muchas cosas muy dulces, a diferencia de lo que a él le gustaba. Es más, puede que la persona en el pasado haya dicho, a mí no me gusta lo dulce, y que cuando ya desarrolló la diabetes, comienza a disfrutar más de las cosas comienza dulces. a disfrutar, le digo, oye, como que el chocolate no me sabe tan malo, como que me gusta ponerle más azúcar al café del que antes me lo tomaba negro. Y tú piensas, oh, pues él tenía ganas de un chocolate y él fue libre de decidir que quería un chocolate. Pero en realidad, si te pones a estudiar su contexto, el tipo ya tenía diabetes, no lo sabía lamentablemente, pero al final de cuentas fue una respuesta de los reguladores que tiene el cuerpo de decir, oye, no proceso azúcar, yo creo que es porque no tengo, vamos a hacer que este güey coma mucho azúcar. Entonces al final de cuentas te das cuenta que moléculas tan como átomos de carbono e hidrógeno, que son las azúcares, están determinando algo tan complejo como la decisión, y oxígeno, como la decisión de una persona de querer comer de chingarme un chocolate, ¿no? O no comerlo. Uh-huh. Y hay muchas otras enfermedades así, enfermedades donde tienes un problema con la sal y empiezas a comer hasta cucharadas de sal y él dice, es que de repente me gusta, es una narrativa, tú dices, me gusta mucho el chocolate, me empezó a gustar el café con azúcar, me empezó a gustar comer sal pura porque tiene un sabor y tiene un olor particular que me agradan. No, en realidad es una narrativa que tú te estás inventando para explicar algo que no puedes explicar, por ejemplo, hasta que te digan tienes diabetes, tienes disfunción renal y por eso te gusta tanto la sal. O por ejemplo el caso de Phineas Gage, que pues bueno, básicamente lo que él sufrió fue un accidente de trabajo, una barra de metal atravesó lo que corresponde al lóbulo frontal de su cerebro y pues esto prácticamente le cambió la personalidad, o sea, era otra persona completamente diferente después del accidente. Sí, lo describen como una persona muy amable, ¿no? Muy feliz, previo al accidente, antes del accidente,
Y después de que hubo ese cambio en su cerebro, era un amargado, un huevón, un borracho. Como quisiera ser Phineas Gage después de ese accidente. Ahí te preguntas, Phineas, Phineas tuvo la libertad de cambiar, de elegir cambiar su forma de ser. Está claro que no, o Ujú. sea, está claro que fue consecuencia del traumatismo, del daño que hubo en su cerebro. Que creo que de ahí pudiéramos concluir de que sí hay zonas del cerebro que se encargan de regular la conducta en este caso. Pero bueno, no sé, a mí me gustaría pensar, o más bien quiero pensar, que que sí tenemos un cierto grado de libertad. ¿A qué voy con esto? O sea, por ejemplo, no sé, estás, no sé, en la calle y de la nada, no sé, te dan ganas de jalártela, por ejemplo. Ajá, Pero ok. sabes que en ese contexto, o sea, pero ¿por qué te dan ganas de jalártela? A lo mejor porque, Hormonas, no sé. ajá, eh, y, pero sabes que en ese contexto social en particular no es lo correcto y va a ser mal visto. Entonces ahí creo que más bien me gustaría creer que hay como que un cierto grado de libertad. No te estoy diciendo que seamos individuos completamente libres. Ahí tú decides si jalártela en un espacio público y que la gente Te te ven, tache socialmente, ajá, te o bien, castiguen. o bien esperarte a llegar a tu casa y pues ahora sí jalártela. De hecho, aquí, con este ejemplo tan florido, hay una pregunta. No sé si conozcas a un filósofo que se llama, es francés, Comte Sponville. Este, No lo eh, conozco. él pues se encarga de hacer libros de como filosofía para dummies prácticamente, filosofía para que no son filósofos. Entonces en uno de sus capítulos, que se los recomiendo mucho, voy a ver cómo les paso el libro, a lo mejor lo dejo fijar en algún comentario, o habla sobre la libertad, eso es un capítulo. Y llega un momento en su libro en el que precisamente habla de eso, y citándolo dice, que mi cerebro me determina, bien, pero si yo soy mi cerebro, entonces soy yo quien me estoy determinando a mí mismo, y la única forma de realmente ser libre es no ser yo. Está interesante la pregunta, porque todo esto, por ejemplo, ¿qué era lo que determinaba la personalidad de Phineas Gage? El estado o las conexiones neuronales que había, tanto antes como después del accidente. ¿Qué era lo que determinaba la forma de ser y de actuar de Phineas Gage? Estas condiciones. Entonces, indirectamente, quien es el causante de que no sea libre es el mismo. Ahora, ¿eso tiene sentido? O sea, O sea, pero es que ya a lo mejor tendríamos que definir al individuo, ¿no? O sea, si decimos que ya no es el mismo, entonces, de acuerdo a la definición de este filósofo, entonces sería libre. ajá, es muy Y, complejo, sí. y pues bueno, no sé, ahí siento que, bueno, a lo mejor también puede ser de que yo esté muy sesgado o sea, a lo que voy es de que voy a dar mi punto de vista muy particular. Considero de que vivimos en un mundo determinista, digamos que pertenezco al grupo de los compatibilistas, eh, pero y de igual manera creo que no somos libres en la mayor parte de las cosas en las cuales nos desenvolvemos, pero me gustaría creer que tenemos un cierto grado de libertad. Quiero creer que que bajo ciertas circunstancias nosotros Libertad. tenemos esa libertad de voluntad que en un principio hablábamos. De hecho, ese Y concepto que estás manejando, es lo que entiende Descartes, Kant, Sartre, otro menos conocido que se llama Marcel Conche, uh-huh, en el cual él decían que el libre albedrío es la capacidad de determinarse a sí mismo sin que otro ser o otro ente o otra característica lo está determinando. Es decir, aceptas que quien determina tus decisiones eres tú mismo y eres libre en tanto tú o tú mismo seas quien decida y no un tercero. O sea, ellos uh-huh, aceptaron
que desde un punto de vista determinista ya viene decidido lo que vas a hacer. Le llamaban libre albedrío a la narrativa que se inventaban como para explicárselo, es decir, a la narrativa que creaban como para decir, a mí no me controla nadie, es mi propio determinismo el que hace lo que soy, no el determinismo tuyo, no el determinismo del Estado, no el determinismo de un dueño de esclavos, nada, es el determinismo propio de él el que hace que haga las cosas que hace. Ujú. Es una definición Sí. muy rebuscada, pero tiene un tanto de sentido, o sea, pero a lo que voy es que estamos llegando a un punto en el cual estamos aceptando que nos inventamos narrativas, que nos inventamos cuentos, que nuestra vida quiere ser como una historia. Ujú. Y hay otro ejemplo más sencillo, no nos vayamos con definiciones tan complejas filosóficas que incluso a veces por la forma en que están escritas no se entienden. Espera. ¿Sí? Antes de que continúes con eso, que creo que ahí pudiéramos hacer la analogía con un libro, ¿no? En el que, o sea, desde el punto de vista completamente determinista sería de que nuestro libro de vida, por así decirlo, ya esté escrito, solo que no hemos llegado a esa página. Sí, de hecho. Y el otro punto de vista sería que hasta este momento nuestro libro ha sido escrito, pero todavía nos quedan varias páginas por delante. Y que de nosotros depende, si bien no escribir la totalidad de eso, sí ser partícipes de ciertos detalles en la escritura de ese libro. De hecho, esto sería como el típico juego de decisiones, ¿sabes? O sea, tienes 3 finales posibles y tú decides cuál tomar. Y a esto viene un ejemplo que, bueno, lo voy a comenzar con un ejemplo coloquial y luego quiero profundizar un poquito más. Nada más ahí antes de que entres de lleno a ese ejemplo, que creo que también ahí como que también ahí se pudiera emplear una de las interpretaciones, me parece que es la interpretación de Copenhague, de la mecánica cuántica, de que existen varios mundos o del multiverso, en el cual existen diferentes finales posibles, ¿no? O diferentes posibilidades dentro de un determinado evento. Sí. Que sería como en este caso la analogía con el juego. De hecho, sí, aquí este tema está muy, muy interesante porque luego llega un punto en el cual, bueno, lo voy a empezar con un ejemplo. Habla exactamente de lo mismo que tú, pero desde otra perspectiva. Cuando sueñas, tú no decides que quieres soñar, o al menos no lo decides conscientemente. Simplemente sueñas. Cuando estás soñando, sí, hay momentos en los que tú mismo te das cuenta, ah, caray, estoy soñando, y te despiertas o tal. Pero hay veces en las cuales el sueño, por una X o Y razón, no te das cuenta hasta que te despierta el despertador, hasta que te dan ganas de ir al baño, etcétera. Ahí dices, ay, estaba soñando. Y a veces para bien de puta madre, estaba soñando bien a gusto. Y otras que dices, ay, qué bueno que era un sueño. A lo que voy es que nuestro cerebro funciona de tal forma que podría estar perfectamente conectado a cables, es decir, la hipótesis de Hilary Putnam del cerebro en una cubeta, que nuestros cerebros podrían estar conectados a una computadora y esa computadora podría estar simulando, ¿no? Eléctricamente y nosotros podríamos vivir una vida perfectamente normal desde nuestra narrativa, desde nuestro pensamiento, porque no podríamos saber si es real o no. Y una forma más fácil de verlo, y que es una película que yo considero que si bien es comercial, también es de culto, es Matrix. Porque ahí te ponen la idea de que hay millones, o sea, los 8 millones de personas que existimos, pero todos conectados a una realidad virtual sin que lo sepan. Para esas personas, esa es su realidad, esa es su existencia. Su libertad no hay libertad, pero ellos creen que la tienen dentro de las decisiones que toman dentro de la simulación, dentro del juego. Y el final de Matrix, la tercera, que me parece que es Revoluciones, no, es la 2, recargado, cuando Neo entra a la sala donde está la sala de control de la Matrix y está el jefe de las máquinas, y él le muestra, ¿crees que eres el único? ¿Crees que eres libre? Y le muestra muchas pantallas en donde habían pasado
porque ya estaba determinado que iban a pasar muchos Neos diferentes y en cada pantalla se ve la decisión que tomaba cada Neo. Es lo que tú dices, es un libro que tiene ciertas opciones ya determinadas, pero al final de cuentas tú decides qué escribir y qué no. En el caso de Matrix, pues la vimos, la película que vimos, Neo tomó las decisiones que lo llevaron a ese final, pero había otros Neos, otros jugadores que tomaron diferentes caminos, que decidieron no aceptarlo, no salirse de la Matrix, otros que sí se salieron pero se suicidaron, otros que le mentaron la madre al tipo de la máquina, y yo creo que ese ejemplito de Neo viendo a sí mismo muchísimos Neos que tomaron decisiones diferentes a la de él, es un claro ejemplo de lo que estás diciendo, de la posibilidad de que sí existe un determinismo, pero que no es un determinismo fijo o absoluto, sino que es un grado de determinismo relativo, es decir, puede haber ciertos grados de decisión. Puedes tener cierto grado de decisión dentro de esta baraja de posibilidades, es decir, ver la vida como un examen de opción múltiple. Tienes 4 posibles respuestas, puedes elegir cualquiera de las 4, pero no puedes salirte de esas 4, son esas 4. Y ahí pudiéramos decir de que tenemos un cierto grado de libertad, o sea, no puede elegir una quinta opción, pero puede elegir dentro de esas 4. Exacto, es decir, como por ejemplo cuando controlamos o jugamos un videojuego de estos de decisiones, que últimamente todos los juegos tienen muchos finales diferentes y tal, Los Resident Evil. Ajá, por ejemplo, Red Dead Redemption 2 tiene 4 finales posibles y están determinados según cómo te comportes con el personaje, si eres bueno o malo, y según si eliges tener dinero o si eliges a tus amigos. Entonces ahí te das cuenta que obviamente es un videojuego, pero que Arthur en realidad no es libre desde su concepto, desde su concepción, desde la burbuja en la que está atrapado, pero al final de cuentas él ya estaba determinado a que iba a morir. Cómo iba a morir iba a ser cambiado según esas 4 posibles combinaciones. Entonces eso es lo que explican, o sea, que puede que... Y aquí se viene viene una pregunta interesante. Entonces, ¿quién determina esas 4 posibilidades? En el caso de los juegos, pues el programador. ¿Quién sería el programador de nuestras vidas? ¿El universo? ¿Algún dios? O sea, ahí te habla otra cosa. Incluso si el mundo fuera totalmente determinismo duro, solo es lo que hace ya estaba determinado y solo eso estaba determinado que iba a pasar. Incluso ahí te preguntas quién lo determinó, por qué se determinó. ¿Y tu explicación cuál sería? El Big Bang, las reglas de la física, pero ¿qué es eso? O sea, y eso es lo que yo diría que es un dios, ¿no? Sí. Ajá, o sea, es a lo que podríamos llegar hasta ahorita a decir que es Dios, o sea, tomando en cuenta que muchas veces la figura de Dios existió o nació como necesidad de explicar algún fenómeno. Yo creo que como necesidad de explicar el determinismo, tanto fijo como relativo, es la figura de Dios. No sé. Es que, bueno, ahí ¿cómo decirlo? Ahí aguanta, es que se me fue el pedo. O sea, se fue ahí el punto que en lo que se te acuerdas, aclaro, no hablo de un Dios católico, de un Dios musulmán, no hablo de ningún Dios religioso, hablo de una figura como Dios, como una forma de explicar algo que no conocemos. Como los aztecas no sabían por qué llovía, el dios de la lluvia. Ellos no conocían el ciclo del agua. Hasta que lo conocieron, el dios de la lluvia prácticamente quedó obsoleto. Sí, y que bueno, ahí me recuerda mucho a un segmento de un libro de Ernesto Sábato. El libro se llama Entre héroes y tumbas. Lo que dice es lo siguiente. Bueno, básicamente habla de un tipo que en algún punto estuvo en una banda de asaltantes y me gustó mucho este fragmento. Esperen, es que no lo recuerdo muy bien, entonces lo estoy buscando. Igual, no hago esto con la intención de dañar o de ofender, en este caso, las personas que sean religiosas, pero creo que pudiera ser como que, o más bien, una manera de explicarnos qué es lo que sucede, ¿no? O cómo está, o si somos libres o no. Dice de la siguiente manera: al llegar a la época de la banda de asaltantes se había elaborado ya las siguientes posibilidades. Primero, Dios no existe. Segundo, Dios existe y es un canalla.
Tercero, Dios existe pero a veces duerme. Sus pesadillas son nuestra existencia. Cuarto, Dios existe pero tiene accesos de locura. Esos accesos son nuestra existencia. Quinto, Dios no es omnipresente, no puede estar en todas partes. A veces está ausente en otros mundos, en otras cosas. Sexto, Dios es un pobre diablo con un problema demasiado complicado para sus fuerzas. Lucha con la materia como un artista con su obra. Algunas veces, en algún momento logra ser Goya, pero generalmente es un desastre. Séptimo, Dios fue derrotado antes de la historia por el príncipe de las tinieblas, y derrotado, cometido como presunto diablo, es doblemente desprestigiado, puesto que se le atribuye este universo calamitoso. Y aquí, bueno, particularmente se me hacen interesantes las frases en las que dice que que si nuestra existencia son las pesadillas de Dios, o bien somos una obra mal hecha. No sé si sé la palabra. Aquí hay algo muy interesante sobre eso del sueño, que no sé si lo leíste o lo has llegado a leer, o te has dado cuenta. Te lo pongo como pregunta. Cuando sueñas, me imagino que ha habido sueños en donde hay personas, o sea, hay varias personas, como el mundo real, ¿no? Uh-huh. ¿Alguna vez te has dado cuenta que, bueno, nuestra mente no puede generar caras? O sea, una persona que jamás haya visto o jamás haya sentido o haya experimentado que es una cara, no la puede reproducir. De hecho, esa es la explicación de por qué cuando nos vemos al espejo nuestro cerebro entra en crisis, porque no considera que esa es una cara diferente o tal, y empieza a hacer caras distintas. A lo que voy es que todas las caras que ves cuando sueñas son personas que viste inconscientemente durante tu día, son cosas que ya conoces. Okay. Personas que has visto. O, en su defecto, que no tienen cara. O sea, como los del Cyberpunk. Ajá, o sea, o por los bugs o por qué. Sí. Sí, o sea, algo así, que no tienen cara. A lo que voy es de que nosotros en ese momento pensamos que esa es nuestra realidad, ese es nuestro mundo, pero en realidad es un sueño. Nuestro cerebro se creó un sueño extremadamente complejo, lleno de implicaciones, y tal, pero al final de cuentas es un sueño. Esa realidad existió, sí, fue real, pero se acabó cuando tú despertaste. Entonces sí, podríamos ver el sueño de algún tipo de deidad. Entonces está complejo eso, porque está bastante interesante. Porque aquí te preguntan, ¿los sueños son reales? ¿Sí o no? A lo mejor... Es que a lo mejor ahí depende desde qué punto de vista lo definas. Si lo defines desde, por ejemplo, el punto de vista físico, pues podrías decir que los sueños es una comunicación entre neuronas bajo ciertos estados de conciencia. Bueno, en este caso no eres consciente porque estás dormido, sino que más bien ahí son ciertos estados cerebrales en los que hay intercambio de neurotransmisores y de procesos nerviosos. A lo mejor desde ese punto de vista, si lo defines así, pues pudieras decir, sí, los sueños existen. Y de hecho, aquí, antes de que cambies de punto, hay algo curioso aquí, porque lo que sueñas es resultado de la desconexión del frontal que se duerme. O sea, el frontal deja de controlar a los demás. Entonces ahí te empiezas a dar cuenta que cuestionas la libertad desde ese punto. ¿Realmente soy libre si mis demás lóbulos no actúan a su merced, a sus ganas, a su libertad, porque lo está controlando en todo el tiempo el frontal, excepto cuando sueño? O sea, pero continúa. Quería dejar eso sobre la mesa. No, está bien. O sea, creo que desde ese... o sea, primero está como que desde el punto de vista físico, pues lo podrías definir de esa manera, y desde otro punto de vista, pues pudieras decir... o sea, creo que desde un punto de vista subjetivo, pues pudieras decir sí, o sea, sí existe, lo estoy sintiendo o lo sentí previamente, porque hay veces en los que los sueños, pues sí permanecen en la memoria. Aunque eso también trae otra implicación o otro contraargumento bien grande, que es precisamente lo que te decía de Matrix. O sea, la gente de Matrix cree que siente, incluso lo mencionan muchísimo, ese olor, sienten que huele, sienten que sabe la comida, pero no es real nada de eso. Lo sienten porque su cerebro está siendo estimulado en los sitios correctos para sentirlo. Entonces, ahí viene otro concepto. No nos estamos desviando tampoco para nuestros
auditorio, no nos estamos desviando. Al tema que quiero llegar con esto es que los sentidos tampoco te permiten ser libre porque tampoco te aseguran. Las decisiones Que lo que estás sintiendo, las tomas en base a lo que los sentidos interpretan como realidad. Pero, ¿qué implicaciones te trae eso? Una, no puedes estar en ningún momento seguro de que la realidad sea la realidad. Y segundo, tampoco eres libre porque eres totalmente esclavo de tus propios sentidos. Y repetimos y llegamos a la misma conclusión desde ese argumento de Comte Sponville. Ok, existo, pero no soy libre porque soy esclavo de mí mismo. es que, bueno, hay lo que comentas con respecto a los sentidos, creo que dependen mucho de nuestra capacidad de percibir los diferentes estímulos que existen a nuestro alrededor. Voy a lo siguiente, por ejemplo, o sea, creo que nuestros sentidos no son ventanas, sino más bien filtros al mundo exterior. Por ejemplo, o sea, no estás de acuerdo con la alegoría de la cueva. ¿En qué sentido? O sea, ya ves que la cueva o la caverna de Platón decía que lo que nosotros experimentamos como realidad no es más la sombra que pueden ver nuestros sentidos. Ajá, o sea, por ejemplo, cuando nosotros vemos o escuchamos algo, es porque nuestros sentidos nos dan un cierto rango para escuchar eso o ver eso. Por ejemplo, no podemos ver todo el espectro electromagnético, las luces ultravioleta no las podemos observar, el infrarrojo o lo que se encuentra por debajo del infrarrojo no lo podemos observar. Muchos y sigue siendo parte del mismo espectro electromagnético. De igual manera, las frecuencias que se encuentran por debajo de los 20 o encima de los 20.000 Hz, nuestros sentidos o nuestro oído es incapaz de percibirlo. Entonces, pues ahí también creo que nuestros sentidos nos permiten experimentar una realidad a medias, o más bien, no es que sea a medias, sino que no nos permiten experimentar la totalidad de lo que supuestamente es la realidad, si es que existe algo como tal, si es que existe algo como realidad. Ajá, es que sí, o sea, es precisamente eso, porque yo creo que no puedes ser libre tampoco, porque tampoco tienes, o sea, tampoco sabes qué es la realidad, o sea, tampoco estás seguro de lo real, ¿sabes? O sea, no sé si me O sea, explique. como que estás limitado por tus sentidos, ¿no? Exacto, o sea, por ejemplo, o por tu propio cuerpo, o sea, Por tu digo, condición quiero humana. volar, ¿puedo volar? O sea, dejando de vista el punto, o sea, no quiero volar en avión, no quiero viajar en avión, me refiero a que yo quiero volar, quiero mover mis brazos y volar como un ave. No puedo, no soy libre de hacer eso. Regresamos a libertad de acción. No soy libre de levantarme y volar porque mi cuerpo, estoy atrapado en mi cuerpo y mi cuerpo no me deja volar. No tengo cómo volar, ¿sabes? Y hablo de mi cuerpo, no de que te pongas un jetpack o que vueles o que agarres un helicóptero. No, yo hablo de que yo quiero volar con solo mi cuerpo, como las aves. No puedo, soy esclavo. ¿Hay libertad de acción? No. Pero a lo mejor sí hay libertad de pensamiento, o sea, ¿cómo decirlo? Es O que sea, por yo un siento lado, que nos complicamos esto, o sea, ¿qué conceptos históricamente, filosóficamente han sido los más conflictivos? La libertad, el tiempo, y si te fijas cuál es la constante entre estas dos cosas, que son inventos humanos. O sea, el tiempo, la variable física del tiempo es muy diferente a lo que nosotros consideramos tiempo. Y quién sabe si hay algo, o sea, quién sabe si podemos definir al exista. tiempo como una dimensión. Sí, yo creo que eso Pero incluso podría ser tema del siguiente podcast, pero lo que voy con esto es que la libertad, lo que yo quería llegar con eso, es que la libertad es tan conflictiva, porque es un invento humano. Y ahí incluso te estás dando cuenta que la libertad a lo mejor sí puede ser una narrativa, tiene sentido que lo sea, ¿sabes? Es tan conflictiva porque al ser un cuento que se transmite de generación a generación, de persona en persona, hay algunos, como el teléfono descompuesto, hay aspectos que unos ven y que otros no, que unos dicen esto, que otros dicen que no,
pero al final de cuentas es tan complicada porque es una narrativa que el humano se inventó para que su vida tuviera sentido. Sí, 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 o sea, completamente. Creo que Y las explicaciones del determinismo es que no es compatible con la idea humana, porque históricamente el humano siempre ha querido ser el más importante. Antes era el centro del universo, era ahora nos creemos que somos la especie más importante de todas las que hay en el planeta, pero al espacio, o sea, a la naturaleza, al universo le vale madres. O sea, que existamos no, para el universo es una casualidad. Entonces, para el universo le vale que nosotros tengamos ese debate o no. Sí, o sea, creo. No existe la libertad, no es algo, no existe en la naturaleza y es un invento humano. Sí, 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 completamente. Aunque bueno, no sé. Un átomo puede ser libre, o sea, no, o sea, los átomos pero es que a lo mejor también clásica se supone que siempre están interactuando por cargas electromagnéticas, por cargas eléctricas. Cuánticamente, uy, ahí sí. O sea, pero lo que voy es de que o sea, cuando hablas de que un átomo no tiene o no libertad, o sea, creo que no la tiene, pero o sea, creo que eso más bien surge de las propiedades emergentes en este caso de un organismo, que en este caso pues sería el ser humano, o de forma más concreta el cerebro. Ajá, sí. O sea, por ejemplo, un átomo bueno, una molécula de H2O, pues sí, o sea, son dos moléculas de hidrógeno, una molécula de oxígeno. Pero cuando las pones en conjunto, ves que tienen varias propiedades. O sea, una sola molécula por sí sola a lo mejor no puedes determinar muchas de sus propiedades. Pero ya una vez que tienes muchas moléculas de agua, puedes determinar ahora sí varias propiedades que ahora le atribuimos al agua. No sé, punto de fusión, punto de ebullición, se me fue. Bueno, infinidad de otras propiedades, ¿no? Entonces, creo que de ahí surgen varios. A eso es a lo que voy, de las propiedades emergentes en este caso de los se me fue. De los átomos, de los cuerpos. Ajá. En este caso de los cuerpos. Es que de hecho, o sea, ahí te das cuenta que no es como que sean libres o no, y tampoco es como que les importe ser libres o no, o sea, están determinados por características y leyes físico-químicas. Otro ejemplo que a lo mejor dices, ¿por qué te comparas con un átomo? ¿Por qué no nos comparamos con los otros mamíferos, no? Con un chimpancé a lo mejor, con una rata, con un perro, un gato, que son los animales con los que más comúnmente se hacen las ciencias biológicas y después se extrapolan al humano. O sea, la rata, ¿por qué come? Porque le da hambre. ¿Y por qué le da hambre? Porque su cerebro, su organismo, porque su cuerpo necesita alimento. ¿Por qué la rata toma agua? Porque tiene sed, su cuerpo necesita sed. El sensor de sed se activó y le dijo, ratita, toma agua. ¿Por qué se pelean con otras? Porque a lo mejor el otro le intentó quitar a su hembra y instintivamente su comportamiento es ser agresivo, porque se vio agredido, porque pensó que su vida tenía peligro y fue agredida. Pero son todas estas respuestas automáticas y la rata no tiene propósito, o sea, no creo que, bueno, físicamente no tiene el prefrontal como para darse cuestiones como la filosofía o el origen de su existencia. Pero la rata existe y ya, no se preocupa si es libre o no. O sea, para la rata no existe la libertad, primero porque no la conciben y segundo porque todas sus acciones son instintivas. Que el humano no se guíe por el instinto, ahí es donde nace el concepto de la libertad. O sea, una rata no te puede conceptualizar, en teoría. No, nunca lo sabremos, pero en teoría no tiene la parte del cerebro que nos hace generar conceptos tan abstractos como la libertad o el tiempo. El humano sí. Entonces el humano no solamente se conforma con comer, con respirar, con vivir, sino también con explicarse cosas, con tratar de entender las cosas. El humano es curioso por naturaleza. Entonces, desde ahí,
nace el concepto de la libertad. Desde no actuar Ajá, y a lo instintivamente, mejor... desde esa capacidad de no seguir tus instintos, ahí nace la libertad. Porque no Ujú. no eres preso, puedes decidir no comer. El humano se puede morir de hambre si quiere. O sea, ningún otro animal lo hace, se muere de hambre porque no puede. Ay, yo estoy seguro que si algún suicida quiere dejar de comer, lo va a conseguir. Porque tiene esa capacidad de luchar contra sus instintos más bajos. Tú lo decías con el Ujú. ejemplo de jalártela. A lo mejor es tu instinto. Tienes las hormonas altas, quieres iniciar el complejo de reproducirte. Pero tú dices, no, le gano a mis instintos. Ahí está. Ahí está el concepto. Ahí nace el concepto. Como una necesidad de explicar nuestro raciocinio superior. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, es bastante interesante eso que comentas y... De hecho, ahí venimos otra pregunta. Por eso hay personas que son más libres que otras. Porque hay personas que no salen de una A ver, zona aguanta. muy... Si quieres ponle pausa, es que creo que están tocando en mi casa. Sí, Aguanta. No, ya le abrieron. sí, aquí va a ser un corte. Te digo que... Ah, no, ya. Sí, o sea, esa capacidad de decisión, ahí nace la libertad. Es un ejemplo, es un concepto humano. Por eso yo pienso, no existe en la naturaleza como tal, porque es un concepto humano. Ujú. O sea, ¿qué conclusión Aunque llegamos bueno, ahí desde este a punto de lo vista? mejor, Ajá, sí. aunque ahí a lo mejor me volvió, o sea, em, mm, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, somos, mm, somos parte del universo, o sea, somos el universo tratándose de explicar a sí mismo o de entenderse a sí mismo. Entonces ahí a lo mejor pudiéramos hablar que el concepto de libertad es, o sea, como que el concepto de libertad existe porque existimos nosotros y nosotros somos parte. O sea, aquí a lo mejor me estoy revolcando un poco, pero... De hecho, porque nos estaríamos metiendo a otro tema que es de otro podcast, del monismo contra el dualismo. Si nuestra conciencia es parte de la naturaleza o no lo es. Ajá, que bueno, creo que es algo bastante interesante. Sí, de hecho, pues ya tenemos otros temas, o sea, de aquí surgieron más temas para futuros podcasts, el tema del tiempo y el tema del... ¿Qué era? Perdón. ¿Cómo era? También a mí se me fue. De si nuestra conciencia existe o no. O sea, el tema de la conciencia y el tema del tiempo. Sí. Ok, muy Bueno, bien. sí, o sea, siguiendo el argumento de o sea, entonces tenemos dos salidas y no podemos comprobar ninguna de las dos. La opción A es la libertad no existe porque es un invento humano. La opción B, la libertad existe porque si bien es un invento humano, concluyendo desde el punto de vista de todos los argumentos que tuvimos, no pudimos responder a la pregunta del episodio de hoy. ¿La libertad existe? No sabemos porque la opción A sería existe porque es un invento humano y el humano es parte del universo y por lo tanto existe. O la opción B, no existe porque porque es un invento de la conciencia humana y por lo tanto no es parte de la naturaleza, no es parte del universo. Entonces ahí tenemos la siguiente pregunta del próximo podcast. ¿La realidad es monista o dualista? ¿La conciencia qué es? O sea, ¿forma parte o no de la naturaleza? Va. Entonces, pues bueno, esperemos que les haya sido de su agrado y pues si tienen comentarios nos los pueden hacer llegar. Igual, contesten nuestras historias en Instagram, no se olviden de eso para también hablar sobre los temas que a ustedes les gustan. Va. Entonces nos despedimos. Chao. Nos vemos.